Buenas noches. Vamos a iniciar este estudio. Hoy la lección 5 del estudio de la carta a los Romanos. La gracia de Dios es la serie de estudios. Estamos hablando sobre la gracia de Dios. Ok, vamos a orar para iniciar. ¿Quién le gustaría orar? Yo. A ver, el que guste. Padre, gracias por este día. Te pedimos que nos cuides, que nos des una buena noche. Te pedimos que cuides a todos los hermanos, que vengan los que tienen que venir y que sean de eficacia en este estudio y podamos aprender más de tu palabra. ¿No? Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos hoy a la lección 5 que dice, de acuerdo a lo visto en la lección pasada, para aquel que sea circuncidado pero no guarda la ley, de nada sirve su circuncisión. E incluso si alguien que no está circuncidado por instinto hace lo que pide la ley, puede ser más grato a Dios. Entonces, ¿acaso la circuncisión no tenía ningún sentido? Bueno, para tener clara la obra de Dios en nosotros, es necesario comprender esto, además del propósito real de la ley. Lo que vamos a entender es el sentido de lo que Dios dio al pueblo de Israel. Bueno, vamos a leer Romanos 3, hoy vamos a ver del 1 al 26. Romanos 3 del 1 al 26, empezamos. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto que el Dios que expresa su ira habló en términos humanos? De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por si mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justicia. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engaña de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente.
26. 26. Para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ok, muy bien. Bueno, buenas noches, hermanos. Vamos a... estamos en Romanos 3. Ok, acabamos de hacer la lectura del pasaje bíblico. Aquí en Romanos 3, todos tienen su hoja, ¿verdad? Dice, ok, la justicia de Dios ante la maldad humana. Lo que vamos a ver es cómo este pasaje señala que el juicio de Dios es justo. Dice, si como hemos visto, todo ser humano es pecador, entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? ¿En qué aprovecha la circuncisión? De acuerdo al versículo 1 que nos dice, ¿cuál es su ventaja? Tengo que poner por el grande en todo sentido, en el 2. Perdón. Ok, pero ¿cuál es? Que les ha sido confirmada la palabra de Dios. Ok, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí dice los oráculos, pero la palabra se oye mejor, ¿verdad? Que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ok, eso pues es una ventaja porque ellos debían conocer a Dios desde antes, ¿verdad? Aventajaban a los gentiles en ese sentido, conocer a Dios a través de su palabra. Pero dado que todo ser humano falla, surge una pregunta. Entonces, si algunos de los circuncidados fueron, viene aquí la pregunta en el versículo, es el 3, ¿verdad? ¿Fueron qué? Infieles, la Reina Valera dice incrédulos, ¿verdad? Sí. Nula la fidelidad. Ah, ok. Si algunos de los circuncidados fueron infieles, ¿acaso su infidelidad o incredulidad anulará la qué? La fidelidad de Dios. Ajá, la fidelidad de Dios. Lo que podemos responder a esto es que la señal de la circuncisión no fue en vano, porque ya vimos, como dice en la presentación, que dice si alguien circuncidado no guarda la ley, de nada sirve, mientras que uno que no está circuncidado se le puede tomar como grato delante de Dios cuando por instinto hace lo que la ley demanda. Entonces, como si dijera, pues la circuncisión no tenía ningún provecho. Pero dice, bueno, no fue en vano a final de cuentas, fue el símbolo del pacto de Dios con su pueblo, el pacto establecido en Abraham. Así que la maldad humana no hizo inútil este símbolo, del mismo modo que hoy en día ocurre con muchos que se bautizan y luego terminan apartándose de Dios. El símbolo es importante, tiene sentido real, pero solo para quienes en verdad han creído y se mantienen en la voluntad de Dios. Entonces, es lo mismo, ¿cuánta gente no se ha bautizado y termina apartándose de Dios? Se bautizan por emoción, por lo que sea, o incluso muchos que son bautizados de bebés, ¿verdad? Entonces, finalmente tiene sentido para aquellos que han creído y se mantienen en la voluntad de Dios. Entonces, como la importancia del bautismo, la importancia de la circuncisión, que vemos luego, creo que aquí no lo hemos visto, es que lo escribo el curso 4 y estoy escribiendo otro material y de pronto no me acuerdo si lo puse en uno o en otro. Pero dice, decíamos que la circuncisión viene a ser sustituida por el bautismo. Entonces, por esa razón, son el símbolo del pacto cuando uno entra en este pacto con Dios. Ahora, la carta responde, de ningún modo, antes bien sea hallado Dios veraz. Es decir, que Dios diga la verdad, que todo hombre sea hallado mentiroso. Vamos a ver Salmo 116, 11 con Luis. Ese lo vi fue interesante, lo vi en Twitter, ahora X. Lo puso una feminista, pero pues bueno, ya al menos citó la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 116, 11?
Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Ok, entonces le puso, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Bueno, se refiere a todo ser humano. Todo hombre es mentiroso, y es lo que dice aquí el pasaje. Antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Mejor que fallemos nosotros que a que sea la palabra de Dios la que falle, porque la palabra de Dios no puede fallar finalmente. Así que la justicia y la fidelidad de Dios se manifiestan en que a pesar de que el hombre falla, Él no cambia. Dios no cambia, aunque el ser humano falle. Y es así como se cumple lo que está escrito. Según la cita de Romanos 3 dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Dice que está escrito. ¿En dónde está escrito? En el Salmo 51:4. ¿Qué dice el Salmo 51:4? Hoy vamos a ver muchos pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo Salmos. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ok, hay una cosa que es interesante, de acuerdo a las palabras de David en el Salmo 51 y de las de Pablo aquí en la carta a los Romanos. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, reconocemos que Dios es justo. Es como dice el apóstol Juan en Primera de Juan, cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y hacemos a Dios mentiroso. Entonces, cuando reconocemos nuestro pecado, reconocemos que Dios es justo. Como en el caso de David, como dice aquí Pablo, que es el hombre el que falla, no Dios, porque Dios es justo. Pero entonces, hablando en términos humanos, hay una cosa importante e interesante que pone aquí en el pasaje. El apóstol Pablo dice, si nuestra injusticia es útil, debido a que hace resaltar la justicia de Dios, diríamos entonces que Dios es injusto. Diríamos entonces que Dios es injusto al expresar su ira. Creo ahí viene diferente la Reina Valera, ¿verdad? El pasaje. ¿Castigo? Su castigo. Ok. Bueno, lo que está diciendo, cuando un hombre, un ser humano, manifiesta su pecado y Dios le castiga, entonces lo que se nota es finalmente la justicia de Dios, que sobresalta por encima del pecado del ser humano. Y entonces dice aquí el pasaje que, hablando en términos humanos, si con esto resalta la justicia de Dios, entonces mi pecado sirvió para algo bueno, ¿no? Entonces ya sería injusto si Dios me castigara. Es una meditación, no está diciendo que alguien diga esto, sino es la forma de pensar. Porque ¿cómo responde a esta pregunta? De ninguna manera. Ok, de ninguna manera o de ningún modo, como gusten ponerle, cabe en cualquiera de las dos, ¿verdad? Ok, la explicación es que de otra manera hay una pregunta ahí al final del versículo 6, que dice, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ok, entonces todo el mundo diría, pues si mi pecado hace resaltar la justicia de Dios, pues no fue tan malo, ¿no? Es como cuando uno dice, bueno, pues dentro de todo lo malo hubo algo bueno, mi pecado sirvió para tal cosa, pero es como decir, bueno, de David y Betsabé nació el rey Salomón, pero eso ya fue la gracia de Dios, no fue finalmente que el pecado fuera bueno. Entonces Dios fue justo al castigar. Perdón. Dice, razonando sobre esto, la carta nos dice, porque una vez más lo dice en el versículo 7, la carta nos dice, pero si por mí
por mi mentira. La verdad de Dios abundó para su gloria, porque también soy yo aún juzgado como pecador. Ok, primero habla de la justicia de Dios, ahora habla de la verdad de Dios, como también yo soy aún juzgado como pecador. Así se calumniaba en este sentido a los que creían en la justicia de Dios, afirmando que ellos decían, hagamos el mal, o hagamos males, dice la Reina Valera, ¿verdad? Hagamos el mal para que venga el bien. Ok, así se calumniaba a los cristianos, sobre todo cuando hablaban de la justicia de Dios. Bueno, si yo hago más mal, Dios va a manifestar más su justicia y su verdad, y entonces Él va a ser glorificado por mi pecado. Sin embargo, la condenación de quienes calumniaban así era justa. Su justo castigo o su justa condenación para quienes calumniaban a la iglesia. Bueno, explicamos un poco. Dice, el pensamiento expuesto aquí es que nuestro pecado ha dejado ver la justicia de Dios. De este modo, Dios condena al mundo por su propio pecado y no porque Él sea un Dios desalmado e injusto. El punto importante que en realidad el pasaje toca es que cuando Dios va a castigar a los pecadores no lo hace de manera injusta. Sobre todo cuando más adelante veamos que Dios es el que elige, generalmente ¿cuál es la objeción que tienen los que siguen la llamada línea arminiana? Bueno, pero entonces Dios es injusto porque salva a unos y condena a otros. Pero la realidad es que lo que nos dice el pasaje es que Dios no está condenando a nadie. El ser humano es condenado por su propio pecado. Y el pecado del ser humano hace resaltar la justicia y la verdad de Dios. Pero el ser humano es justamente castigado. Entonces, Él no es un Dios desalmado e injusto. Permite al ser humano decidir respecto de su vida, andar en sus propios caminos, pero Él juzgará, y esto es la razón por la que el cristiano tiene que avisarle a la humanidad. Ellos, aunque tienen la conciencia, porque desde el capítulo 1 lo dice, en la conciencia, cuando tienen en sí mismos la conciencia de que Dios existe y que serán juzgados, todos lo saben, y hasta hacen burla de ellos, ¿sí o no? No ponen al diablo ahí bailando conga en el infierno y todos los que se van al infierno y todo esto. Bueno, la verdad es que no hay excusa para eso. La forma en que la carta expone esto es que pese a que nuestro pecado es útil en este sentido para manifestar la justicia de Dios, sigue siendo digno de castigo. Nuestro pecado sigue siendo digno de castigo. Y esto se expone para explicar sobre la calumnia que en su tiempo se hacía contra los cristianos respecto de este tema, señalando que entonces los cristianos afirmaban que si con nuestro pecado resaltaba la justicia de Dios, entonces debíamos hacer más mal para que resaltara aún más la justicia de Dios. Esto se volverá a usar para meditar en el 6.1. Miren, vamos a ver qué dice Romanos 6.1, donde lo vuelve a tomar el apóstol Pablo, y lo veremos cuando lleguemos ahí nuevamente. Pero dice, adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ok, es nuevamente la pregunta. Bueno, vamos a andar peque y peque para que Dios dé más gracia todavía, y entonces la gracia de Dios sea más grande, porque sabemos que la gracia de Dios siempre será mayor que el pecado, porque cubrirá todo el pecado. Y entonces se pregunta, bueno, si esto es lo que decían, que uno andaba por ahí hablando de que pecaran más para que Dios fuera más glorificado al manifestar su gloria. Dice, debemos aclarar que esto es muy semejante a la calumnia que se hace cuando hablamos de la gracia, a lo que algunos responden diciendo que enseñamos que podemos vivir como queramos, incluso en pecado, pues la salvación no se pierde, así que salvo siempre salvo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios y decimos la salvación no se pierde, generalmente dicen, entonces ya puedo vivir como quiera.
No, un cristiano que es salvo no puede vivir como quiera. El Espíritu de Dios está obrando y ha nacido de nuevo. Por esa razón dice la palabra que uno no puede hacer lo que uno quiera. Entonces, pero es una forma de calumnia que se da contra esta doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Bueno, una vez que la carta aclara este tema, llega a una conclusión preguntando: entonces somos nosotros mejores que ellos. Aquí puede referirse tanto a judíos como a no judíos, aplica para todo. Puede estarlo viendo empezó hablando el capítulo diciendo cuál es la ventaja de ser judío, y el judío podría preguntarse, entonces el judío es mejor que los gentiles. Pero también la carta ya había hablado que el judío que no guarda la ley o no cumple la ley o hace lo que no agrada a Dios, pues no importa si es circuncidado. Entonces podría preguntarse, ¿somos mejores que los judíos? Finalmente puede aplicar a todos, pero responde la carta: de ninguna manera. De ninguna manera. No hay ningún ser humano o no hay ninguna etnia mejor a la otra, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo Pecado. Es interesante que la justificación que da la escatología, que dice que los judíos siguen siendo un pueblo con una misión especial y que al final se van a salvar todos, está casi al final del capítulo 11. Pero ahorita por lo menos ya llevamos unas 4 o 5 veces desde el capítulo 1 que nos dice que el evangelio es para salvación de aquel que cree, al judío primeramente y al griego, para ambos. Y nos dice, todos están bajo pecado, el judío y el griego, y todos justificados por la fe, el judío y el griego, porque ya no hay distinción, lo ha dicho varias veces, ¿verdad? Entonces es interesante que la carta va señalando que no hay diferencia por la etnia, y todavía llegando a un versículo que tiene su explicación y la daremos en su momento, toman de que sí hay diferencia. Eso es parte de la ignorancia que, bueno, ha sido financiada, y hay que reconocer esto. Ha financiado muchos movimientos económicamente, sobre todo porque tiene un trasfondo político muy, muy fuerte. Y por esa razón es que muchos pues han enseñado y han seguido esta ideología. Pero no hay diferencia. Todos, tanto judíos como griegos, están todos bajo pecado. Entonces no hay distinción. Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejor que quién? Ningún ser humano, ninguna etnia, porque no puedo decir raza, porque solo es una raza, la raza humana. Ningún grupo étnico es mejor que otro. Todos están bajo pecado. Hay una única diferencia a lo largo y ancho de la Biblia que Dios hace con respecto a la humanidad: los que son de Cristo y los que no son de Cristo, los que son de Dios y los que no son de Dios. Es la única diferencia. Ahora, los que son de Dios estaban en pecado también junto con todos los demás, y Dios los llamó. Entonces por eso no podemos, y el cristiano es el primero en entender, el verdadero cristiano, que ningún grupo es superior a otro. Por eso dentro del cristianismo creemos algo llamado el sacerdocio de todos los santos, y no hay este racismo, superioridad étnica. Cuando ocurre porque es un falso cristianismo, como lo hubo en la Europa de los tiempos de los siglos 17, 18, 19, de las conquistas. ¿Ok? No había una comprensión de la palabra de Dios por parte de estos grupos. Por eso hubo misioneros a estos pueblos, porque entendían que no había distinción. Ahora, entonces, ya hemos denunciado, judíos como griegos están todos en pecado. Para esta conclusión se apoya en algunos pasajes, porque dice como está escrito. Ok, vamos a ver los pasajes escritos, nos quedamos con Abisai, ¿verdad? Salmo 14 del 1 al 3, Salmo 53 del 1 al 3, Salmo 5, 9,
Salmo 143, hermano Rudy. Salmo 17, hermana. Ahorita seguimos con los otros. Vamos a leerlos primero y luego vamos llenando todo lo que hay de referencia en estos pasajes. Vamos a empezar con el Salmo 14 del 1 al 3. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguien que entienda, alguien que busca a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Ok, eso de hecho respalda la primera parte de los puntos que vamos a ver. Luego, Salmo 53 del 1 al 3. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han sometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Todos se han desviado a una, se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Ok, es una repetición del Salmo 14. Si se fijan, entonces es una aseveración. No solo lo dice una vez, lo dice dos veces. Luego vamos al Salmo 5:9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Ok, esto viene en otro apartado de lo que vamos a llenar ahorita. Salmo 143. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de asfix Vayan hay buscando debajo los de sus labios. Ok, entonces nuevamente también acerca de esto de sus labios, ¿verdad? Y Salmo 10, ¿qué? 36:1, ¿verdad? 17, ¿verdad? Luego Abisaí 36:1, Isaías 59, 7 al 8. Llena está su boca de maldición y de engaño y su fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Ok, nuevamente también lo que van diciendo los otros pasajes. Luego Salmo 36:1. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok, y finalmente Isaías 59, 7 y 8. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Ok, entonces vamos a ver en lo que ya vimos los pasajes en los que está basado, lo que vamos a ir llenando. Volviendo a Romanos 3, dice que no hay justo ni aun uno, y esto lo vimos por lo menos en 2 salmos. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Ahora, contrario a lo que muchos piensan y opinan, la Biblia afirma que no hay quien Busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Buscarán sus beneficios, pero no a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. Ok, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Luego, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ya hemos dicho que las obras buenas del ser humano que no se ha convertido a Cristo, finalmente son egoístas, incluso para ganar la salvación. Por eso no son obras buenas realmente. Sepulcro abierto es su garganta, es como una tumba lo que sale, ¿verdad? Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de Y amargura. Ok, maldición y amargura, lo que habla la gente. Y de hecho,
No sé, yo creo por eso pegan las novelas, ¿no? Porque es muchos diálogos así. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria y en sus caminos. Destrucción y miseria en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Y finalmente, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Creo que esta es la segunda lista que nos regala el libro. La primera fue todo lo que se hacía en el capítulo 1, ¿verdad? Todos los pecados que estaban enlistados. Ahora nos muestra toda la situación del ser humano en su relación con el pecado. Entonces, todos bajo pecado, en todos hay esto. Dice, ¿para quién? Bueno, ahora, al terminar la lista, en el versículo 18 nos dice, 19, ¿para quién es todo lo que dice la ley? Para los que están bajo la ley. Para los que están bajo la ley. Ok, todavía está haciendo referencia a los judíos, porque los gentiles no fueron llamados a guardar la ley, fueron llamados a creer en Cristo. Un gran detalle cuando se habla de que uno como cristiano tiene que guardar la ley. Ok, para los que están bajo la ley. ¿Y quién será justificado por hacer las obras de la ley? El ser humano. A ver, vamos a ver ahí en el versículo ok, en el 20 al inicio. Ningún ser humano. Nadie podemos ponerle, ¿verdad? ¿Quién será justificado por hacer las obras de la ley? Nadie. Bueno, pero entonces uno piensa, y es que aquí en el pasaje lo pone a la inversa, pero vamos de todos modos para irlo comprendiendo, que dice, aquí se mencionan dos propósitos de la ley, volviendo al versículo 19. El primero es para que toda boca se cierre o se calle, ¿ok? Es decir, cuando alguien dice, no, pero yo sí soy bueno, entonces la ley viene, pum, y le dice, no es cierto. Entonces, para que toda boca se calle, al hacer a todo el mundo, ¿qué hace Dios? Responsable ante Dios. Dios puso la ley para ser responsable a los que estaban bajo la ley, responsables ante Dios. Ok, hay un aspecto aquí importante y tal vez lo debí haber puesto. Si vamos, déjenme decirles el pasaje a Primera de Timoteo. No está aquí en la hoja, pero lo voy a agregar. Primera de Timoteo, capítulo 1. Notemos una cosa interesante. Dice el versículo 9. Primera de Timoteo 1:9. Quien lo quiera leer. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Ok, el 10 también. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ok, entonces la ley no es para el justo, la ley es para el pecador. Entonces hablamos que es 1 Timoteo 1, que 9 y 10, ¿verdad? Si quieren ahí ponerle un ladito, cuando dice para quién es todo lo que dice la ley, para los que están bajo la ley, al ladito le ponen 1 Timoteo 1, 9 al 10. Ok, ¿quién será justificado por hacer las obras de la ley? Nadie. Entonces, ¿para qué pone la ley si nadie se va a salvar por guardar la ley? Porque la verdad es que nadie es capaz, pero la ley es para los pecadores. Bueno, dice, para que toda boca se calle, al hacer a todo el mundo responsable ante Dios. Ese es el primer propósito. El segundo está en el siguiente, en ese mismo versículo. No, el segundo es en el 20 al final. ¿Cuál es? El conocimiento del pecado. Ok, traer el conocimiento del pecado.
Son dos propósitos, en realidad son tres. El tercero no está aquí mencionado, está en Gálatas, pero dice el tercer propósito no mencionado aquí, pero que se deduce es manifestar nuestra necesidad de un Salvador. En Gálatas dice es guiarnos a Cristo. Así aprendemos que el propósito de la ley no era que los israelitas lograran su salvación, sino que fueran responsables delante de Dios y conocieran el pecado para que entendieran su necesidad de un Salvador. ¿Ok? Esos son los tres propósitos de la ley. No era dar salvación. El asunto es que como la ley no trae salvación, ahora también se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, ¿ok? En el 21, ¿verdad? Ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Bueno, la ley mostraba el problema. Por eso, la semana pasada que leímos que el pacto de la letra mata, es el pacto de la ley, porque manifiesta nuestra muerte espiritual. Por eso dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. Bueno, como la ley no nos saca del problema, solo nos lo muestra, Dios en respuesta a eso lo que hace es manifestar su justicia. Ahora, ¿quiénes confirman esta justicia de Dios? La ley y los profetas. La ley y los profetas. Podríamos decir que aquí viene de la mano lo que acabamos de decir de la ley, que el propósito de la ley es mostrar el pecado, la justicia de Dios. Entonces la ley y los profetas dejan clara la justicia de Dios. Ahora, ¿esta justicia de Dios es por medio de quién? De Jesucristo. De Jesucristo, ok. Por medio de la fe en Jesucristo. Y es para todos los que creen en él. Ok, sí, debía decir por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Y como ya he dicho en varias ocasiones, no hay distinción entre etnia, pues todos pecaron. Cuando uno evangeliza comparte generalmente este versículo, ¿no? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan, o en la Reina Valera dice, están destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Pecaron y por eso no alcanzan la gloria de Dios o han sido destituidos de ella. ¿Cuál es esto en común? No alcanzar la gloria de Dios, porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero debido al pecado no alcanza o está destituido, hecho afuera o echado fuera de la gloria de Dios. Ok, debido a su pecado. Así que todos los que creen son justificados gratuitamente por su gracia. Si es por gracia, es gratuitamente, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces viene ahora ya la solución. Ya nos habló de todo el problema. Todo ser humano es pecador, todos están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, la ley ha manifestado el pecado, ha manifestado que somos responsables delante de Dios, y entonces ahora nos da la respuesta, que es la justicia de Dios, que se manifiesta en la fe en Jesucristo. Cuando Jesús muere en la cruz, establece la justicia de Dios para el ser humano en esta redención. Ahora, hablando sobre su crucifixión, el punto 21 dice: pues Dios lo exhibió él públicamente como propiciación por su sangre. Propiciación, en cierto modo, es aquello que es suficiente para la necesidad. Ser propicio es lo que viene a suplir para la necesidad. Ok, Dios lo exhibió él públicamente como propiciación. Algunos lo traducen como ofrenda, este término, pero es una ofrenda suficiente por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Por eso hoy estamos hablando
sobre la justicia de Dios. Porque en su el versículo 25, Su tolerancia. en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia. Y esta frase me gusta como lo pone, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ok, como dijo el apóstol Pablo, que Dios, habiendo pasado por alto, ahí en Hechos, cuando hablan del areópago, habiendo pasado por alto los pecados de la humanidad, ahora los llama que se arrepientan. ¿Por qué dice que pasó por alto? Porque no los castigó por eso. Es decir, todos estos pueblos siguieron viviendo a pesar de su pecado. Entonces, ahora ha declarado su justicia para que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ok, no terminamos hoy el capítulo porque tenemos que repasar un poquito esto en el próximo estudio, porque en realidad, y vamos a continuar en el 4, el asunto es que la carta ha venido haciendo esto, mostrando la importancia del Evangelio, y entonces para eso manifiesta el pecado humano, que fue la última parte del capítulo 1, el capítulo 2 y ahora la primera mitad o la primera parte del capítulo 3. Se dedicó estas mitades y este capítulo a hablar sobre el pecado humano, y ahora ya empieza a darnos la respuesta de Dios. Para que se pueda entender la importancia del Evangelio y la justicia de Dios, se tuvo que hacer evidente el pecado del ser humano. Eso es lo que hizo la carta, eso es lo que Dios le dio al apóstol Pablo para escribir. Entonces ya va a continuar hablando sobre cómo Dios nos hace justos. Ya ahorita solo lo mencionó, no lo explicó. Él justifica al que cree en Jesús. ¿De qué manera? ¿Cómo ocurre esto? Y es lo que va a dedicar los siguientes capítulos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces pues vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Sobre todo vamos a poner en las manos de Dios a Fanny. Esperamos que Uciel nos dé alguna actualización de cómo están las cosas, y también tanto Fanny como el bebé. Todavía no saben de hecho si es niño o niña, pero ya lo vamos a saber en un rato más, y confiemos que pues tanto Fanny como el bebé estén bien. Así es que vamos a ponerlos en las manos de Dios. Vamos a orar por todos nuestros hermanos delicados de salud. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias porque sabemos, Señor, que todas las cosas están en tus manos, como acabamos de ver, Señor. No hay ninguna cosa que esté fuera de tu conocimiento ni de tu poder. Y Padre, por eso en esta hora agradecemos primeramente poder meditar en tu palabra, lo que hemos visto, lo que hemos estudiado, para que tú cumplas, Señor, tu propósito en nuestras vidas, dándonos este entendimiento, Señor, de cómo fue nuestra salvación. Te rogamos, Padre, que nos des entendimiento para poder avanzar en nuestra vida como cristianos, poder crecer y madurar. Y te pedimos, Señor, que tú traigas sabiduría al corazón de cada uno. En estos momentos intercedemos por Fanny, intercedemos por su bebé, Señor, por esta cirugía que le han estado practicando, esta cesárea. Y confiamos, Señor, que mientras estamos meditando en tu palabra, Señor, tú has estado haciendo tu obra también en la vida de ellos, Señor, guardando a Fanny, guardando a este bebé, sea niño, sea niña. Tú lo sabes, Padre, nosotros confiamos pronto saberlo, pero te rogamos porque ambos estén sanos, Señor. Padre, rogamos también porque tú les permitas, Señor, un buen desarrollo, sobre todo al bebé. Si tiene problemas en su riñón, Padre, que tú seas el que dé sabiduría a los médicos, Padre, y sanes, Señor, a este pequeño o esta pequeña, Señor.
Padre, te pedimos, Señor, que también tu gracia sea sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos delicados de salud, Señor, que sigas obrando en la salud de nuestra hermana Betty, Señor, en la salud de Ángela también, Padre, a quien ponemos en tus manos, y tú sigas teniendo misericordia de ella, así como lo has estado haciendo, disminuyendo sus dolores, Padre, que tú sigas también, Señor, obrando en la vida, en la salud de Diego, te sigas manifestando, Señor, y Padre, en la vida, en la salud de cada uno de los que están delicados de salud. Te damos gracias, Padre, porque tú has respondido, Señor, a nuestras oraciones en todas aquellas sanidades que hemos visto de tu mano, Señor. Gracias porque Evelyn salió bien de su cirugía y está en su hogar. Te pedimos, Padre, que tú sigas haciendo tu obra en cada uno y te sigas manifestando en todo, Señor. Padre, sigue proveyendo en nuestros hogares, aquí en la iglesia, síguenos dando tu palabra y dándonos sabiduría, Señor. Multiplica tu gracia sobre nuestras vidas y multiplica tu paz para que podamos seguir creciendo, Señor, y seguir siendo también un testimonio a la sociedad. Gracias por esta palabra, gracias por todos los que han participado y confiamos que cada persona que vea este estudio, Señor, sea bendecido grandemente por ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Agradecemos a cada uno de los que nos han acompañado. Dios les bendiga.